30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Futurar. Pensar y hacer. Desde hace más de un año venimos diciendo, qué semanita, Carlos Germano, ¿no? Parece que se replica. ¿Cómo le va, señora? Muy ¿Todo bien. Sí. Y creo que se va a ir calentando los motores cada vez más. Las diferencias son cada vez más profundas. Esta semana explotó Juntos por el Cambio. La editorial vamos a trabajar un poquito, hacer algunas consideraciones sobre lo que está pasando, pero creo que es lo que venimos hablando permanentemente, Karina. Yo lo que veo y sigo viendo es la desconexión cada vez más profunda entre la dirigencia política y la ciudadanía. Una ciudadanía que marcha con preocupaciones claras, concretas, de poder viabilizar futuro, que me parece que este es el problema central, y una dirigencia política que habla entre ellos con una endogamia cada vez más preocupante y fundamentalmente diciendo quiero ser presidente, quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero, dejando de lado los verdaderos problemas en una Argentina cada vez más complicada, que por más que se disfracen de mucha comunicación, Argentina sigue teniendo un serio problema que es la falta de dólares, en el cual el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, terminó su viaje a China sin grandes anuncios, a pesar de que lo plantearon como un éxito. Estará viajando estos días a Washington para hablar con el Fondo Monetario Internacional, que fundamentalmente lo que le está pidiendo es el adelanto de dólares a efectos de poder llegar de la mejor manera posible y sin ningún tipo de crisis, porque el eje central es no devaluar. O sea, la brecha sigue siendo más de 100 puntos entre el oficial y el paralelo, con todas las dificultades que eso acarrea. Y lo que pasó siempre sistemáticamente, el fondo dice, yo ayudo, pero hace algo. Y esto es lo que está pasando. Esta historia la hemos vivido ya muchísimas veces en toda nuestra vida. Y esto es permanente. Hablando de historias repetidas, en lo que a mí me toca en este ciclo, que es contar un poquitito de lo que ocurrió en la semana del sector campo, me quedo con lo que acaba de puntualizar usted, ¿no? Historias repetidas. Por un lado, el sector agropecuario, como ocurrió en tantas otras oportunidades, generando desde institutos técnicos, desde el seno de los expertos, de entidades como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires o, como lo hablamos oportunamente aquí, desde entidades como Confederaciones Rurales Argentinas, propuestas y el desarrollo de cómo para elevarles a los candidatos a gobernadores, a presidente, incluso a dirigentes comunales. En las últimas horas se conoció un trabajo muy intenso que realizó la Fundación FADA con 4 pilares que vamos a estar desarrollando aquí para poder tener una Argentina mejor utilizando las posibilidades y los recursos que les da el sector agropecuario. Pero también, y lo vamos a ampliar la semana que viene, está en preparatoria y se dio a conocer una primera parte de un estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que demuestra ¿qué es lo que impacta más en el campo, señores candidatos? ¿Las retenciones o la brecha? Mírenlo y esta podría ser una alternativa, válida o no, pero que se está generando desde el seno mismo del sector agropecuario muy complicado. Y con relación a historias repetidas agrego otro tema, que no es solo para entendidos. Digo yo habitualmente que la historia de la carne en la Argentina, desde asesinato en el Senado de la Nación para aquí, tiene que ver con la historia de los argentinos. La portada de los diarios marca, por estas horas, un nuevo incremento fuerte del precio de la carne, con vistas y preocupación al número que se va a dar a conocer con relación a la inflación.
En tanto, tenemos que decir que acabamos de venir de un encuentro muy interesante que se desarrolló en Salta, que es Algencarne, donde estuvieron todos los eslabones de la cadena cárnica y que la preocupación central en cada uno de los eslabones hasta llegar a la comercialización es exactamente la contraria. Los precios planchados que hoy tiene para el ganadero el precio de la hacienda, y que esto no se revertiría en el corto plazo, porque sabe Carlos que los feedlots están con un porcentaje mucho más importante del que habitualmente hay para esta época del año. Esos animales en los próximos meses van a salir a la comercialización ante más oferta, aunque si la demanda se sostiene, no hay expectativas de un incremento de precio. El precio internacional, China, planchado. Entonces, la historia repetida y la dirigencia política, no importa cuál fuera su color, sin animarse nunca a ponerle el cascabel al gato. Carne cara para los consumidores, hacienda y precio bajo para los productores. Y bueno, y también vamos a tener un invitado, es un dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, y la idea es hablar un poquito qué pasa en Juntos por el Cambio, o sea, a días de cierre de listas, a días de ampliar o no la coalición debido a que es el día 13 de junio, si mal no recuerdo, el cierre de listas y coaliciones, y el 24 quiénes van a ser nuestros precandidatos en todo el país de las diferentes fuerzas políticas. Así que charlar un poquitito, ver si podemos entender algo de lo que está pasando. Comenzamos entonces, viene el editorial, lo escuchamos con atención. Y bueno, estalló Juntos por el Cambio, haciendo malabares para seguir juntos. Queda claro que hay dos proyectos muy marcados, uno encabezado por Rodríguez Larreta, otro encabezado por Patricia Bullrich. Los demás partidos están acompañando, un sector del radicalismo muy pegado a Rodríguez Larreta y otro sector que está mirando del radicalismo, pero que empieza a insinuar una sociedad mucho más profunda con Patricia Bullrich. Estoy hablando específicamente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Y acá se empieza a entender el porqué toda esta conflictiva que se está viviendo en estos momentos, donde lo que estalla es la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición opositora, donde, auspiciado fundamentalmente por Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Lilita Carrió y Miguel Ángel Pichetto, el planteo es: tenemos que ampliar la coalición. Cuando más amplia es, más posibilidades de poder realizar los cambios que la Argentina necesita. Por el lado de Patricia Bullrich, el planteo es: ¿por qué ahora? Faltan un poco más de 2 semanas para la elección de Córdoba. La elección de Córdoba es el 25 de junio, el cierre de listas es el 24 de junio. ¿Por qué cambiar las reglas de juego? ¿Por qué copiar lo peor del Frente de Todos, que fueron cambiando reglas electorales como eliminación de las internas abiertas y simultáneas por ley de lemas, a efectos de poder beneficiarse? ¿Por qué cambiar? Si fuimos tan críticos con eso, ¿por qué hacemos lo mismo? ¿Por qué tenemos que hoy dinamitar a nuestros candidatos en Córdoba? Y que obviamente las diferencias se profundizan. El candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio en Córdoba es el presidente de la Unión Cívica Radical Cordobesa. Salió con los tapones de punta contra su presidente de partido nacional, Gerardo Morales, diciendo que está totalmente en desacuerdo lo que están pidiendo. O sea que indudablemente la situación es de una gravedad institucional dentro de Juntos por el Cambio
muy fuerte. Pero vuelvo a la provincia de Buenos Aires para encontrar el meollo de lo que está pasando. Hubo la semana pasada un dato clave. Bahía Blanca, el intendente de Bahía Blanca pegó el salto, dejó de apoyar a Rodríguez Larreta y su apoyo fue hacia la otra precandidata, Patricia Bullrich. ¿Por qué me detengo en Bahía Blanca? Porque Bahía Blanca es cabecera de la 6ª sección electoral, todo el sur de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Una provincia de más de 300.000 habitantes y que indudablemente marca un termómetro de dos ciudades muy importantes también, que son La Plata y Mar del Plata, que hacen el eje del interior de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera equilibra lo que es el conurbano bonaerense en materia electoral. Este fue un tema no menor en el cual se sumó la cabecera en la 4ª sección electoral, que es Junín, donde el intendente de Junín también salió a apoyar públicamente a Patricia Bullrich. Ya había sucedido en la 2ª sección electoral, donde el intendente Passaglia también está en este momento apoyando a Patricia Bullrich. Lo que estamos viendo es que en la provincia de Buenos Aires empieza a haber un movimiento muy sostenido de cruces de apoyo, donde la gran beneficiaria es Patricia Bullrich. Y ahí es donde empieza a jugar las diferencias entre la Unión Cívica Radical Nacional con el comité de la provincia de Buenos Aires liderado por Maxi Abad. ¿Por qué digo esto? Porque los 32 intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires empiezan a manifestarle al presidente que la figura de Bullrich sigue creciendo en todos sus distritos y que son momentos de tomar decisiones políticas importantes. En este escenario, esto que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires es lo que de alguna manera se entiende de la irrupción que hubo esta semana con Rodríguez Larreta solicitando la inclusión o la ampliación de Juntos por el Cambio. Creo que lo que se empieza a percibir, obviamente son sondeos preelectorales con todas las dificultades que tienen las encuestas en la Argentina y en el mundo. Pero la figura de Patricia Bullrich sigue creciendo, se sigue posicionando y lo que se está viendo es un estancamiento del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Y a partir de ahí empieza a haber movimientos que indudablemente profundizan aún más las diferencias, pero a su vez empieza a generar una fatiga y un cansancio en la población. Una población que mira atónita lo que pasa en el Frente de Todos, que todavía el peronismo no tiene un candidato definido. Largó con todo Guado de Pedro, pero le está costando mucho instalarse, el nivel de desconocimiento sigue siendo muy alto. En Juntos por el Cambio está en una situación muy delgada, donde hasta puede haber posibilidades de ruptura. No creo que pase eso, porque la posibilidad de llegar al poder es cercana, pero indudablemente las diferencias se ahondaron y se ahondaron fuertemente. Y mientras tanto, Javier Milei, que es candidato único, que no rinde cuentas a nadie, sigue haciendo, digamos, su campaña mucho más tranquilo y fundamentalmente sumando de los errores de las dos coaliciones mayores. El convidado de piedra, lamentablemente, sigue siendo la sociedad. Una dirigencia cada vez más endogámica, una dirigencia cada vez defendiendo más
sus propios proyectos personales, y una sociedad que le cuesta poder llegar a fin de mes, una sociedad donde el trabajador formalizado es pobre o está oscilando o tocando la línea de pobreza, y fundamentalmente un dato central, una sociedad al que le está costando mucho poder imaginar futuro. Lo conversábamos con Carlos Germano. Desde distintas instituciones del sector agropecuario comenzaron, como ocurre en otras oportunidades, a realizar, a desarrollar programas con vistas a los próximos años. ¿Cómo puede hacer el sector agropecuario para, entre comillas, colaborar con la economía argentina sin que por ello se vean diezmados, por ejemplo, desde el punto de vista de la presión tributaria? En este caso se trata de la Fundación FADA, que fue con la propuesta a la Cámara de Diputados de la Nación, y allí le explicó desde su lugar a los legisladores qué es lo que harían desde esa fundación, y señalaron que 1 de cada 3 desocupados podrían tener trabajo. Veamos. Comenzamos con la primera placa. Se pregunta la Fundación FADA, que saben ustedes que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de los Argentinos, si 1 de cada 3 desocupados podría tener trabajo, calculando solamente un aumento en la producción de granos, de carnes de vaca y cerdo y de biocombustibles. Se podrían generar, dice la primera placa, que lo tienen ustedes allí, más de 500.000 de nuevos empleos, 544.000 puestos de trabajo, solo contando el resultado de aumentar la producción en cadenas de granos. En este caso aportarían el 80% de carne de vaca y de cerdo, más biocombustible. Juntos aportarían el 20%. Pero pasemos ahora a la próxima placa. Claro que este es un estudio muy extenso que hemos resumido en estas 3 placas centrales. ¿Cuáles son? Señalan desde FADA las 4 claves para crecer y generar trabajo cuidando los ingresos del Estado, es decir, no de financiarlos. Eliminamos las retenciones. ¿Cómo hacemos para sostener los planes que mucha gente necesita? Se plantean algunos. Bien, 0 retenciones, 0 restricciones, un único dólar y reglas claras. Recordemos que la mayoría de los países no cobran retenciones. En solo 5 países las retenciones representan más del 10% del total de los impuestos que recaudan: Argentina, Bielorrusia, Costa de Marfil, Kazajstán y las Islas Salomón. Solo otros 5 cobran entre el 1 y el 10% en retenciones de lo que recaudan. Son Rusia, Papúa Nueva Guinea, Bahamas, República del Congo y Camerún. El resto de los países no cobran de derechos de exportación o es mínimo, entre el 1 y el 2%. Pero ¿cómo hacerlo? Dicen desde FADA, sin desfinanciar al Estado, y allí ven en la placa. Analizaron varios formatos, concluyeron en las retenciones que podrían eliminarse con la implementación de un certificado para el pago de impuestos. Es decir, de manera progresiva, en 4 años, parte de los ingresos por retenciones seguirían entrando al Estado, y aquel que los paga podría contar con un instrumento que luego le permite utilizarlo para pagar impuestos en el futuro. Se amortigua el impacto fiscal y permite sacarle frenos al crecimiento. En uno de los ejemplos que allí aparece, estas modificaciones permitirían aumentar la producción de granos en un 56%. Pero esto no es hablar solo de granos, es un movimiento que significa enormes mejorías para regiones y ciudades, proponen desde FADA. Pero claro, muchos se preguntan, ¿esto beneficia solo al campo? No. Hay una idea de que las retenciones solamente afectan al campo. No es así. Es un concepto errado, señalan, que heredamos y que es difícil visualizar en la vida cotidiana. Entonces, una señora que está en su casa mirando la tele ahora dice, yo no tengo nada que ver con el campo. ¿En qué me afecta todo esto? En primer lugar, va más allá del que trabaja directamente en el agro. Muchos de nuestros empleos están relacionados de manera indirecta con el agro. Nos impacta a todos. El segundo, porque las retenciones provocan que el país produzca menos, por ende menos actividad económica, menos exportaciones, menos empleo, menos consumo. Entonces, menos crecimiento para la familia. Si vemos en la próxima placa elaborada por FADA, no, pero a mí no me afecta en nada, no entendí. A mí, yo, ciudadana, que no tengo tierra ni en la maceta, a mí no me afecta. Fíjate qué didáctica la placa. En la pizza que comemos hay miles de trabajadores, huerteros, molineros, operarios, agrónomos, administrativos, comerciantes, dentro de una enorme lista que ustedes pueden ver allí desglosada en la pizza.
¿Por qué no iríamos por más? Se preguntan desde FADA. Si eso crece, no solo crece en empleo, aporta crecimiento a ciudades y regiones. Se genera actividad económica, ingresan dólares por exportaciones, se moviliza el consumo, se genera más empleo, se amplía el acceso de la gente a productos y servicios, dinámicas que pueden empujar a salir adelante y apostar al bienestar de las familias. Esto es lo que señalan desde esta Fundación FADA y que expuso ante legisladores nacionales, concretamente en el recinto de la Cámara Baja. Pero ahora es tiempo de contarles en una apretadísima síntesis el currículum de nuestro invitado de hoy. Pablo Gianivelli es abogado especialista en Derecho Administrativo por la UBA, docente, 3 veces consejero directivo de la Facultad de Derecho, claustro, graduados. Concejal, mandato cumplido en 2 oportunidades por su ciudad, Azul. Fue director nacional de Fiscalización de Trabajo y Seguridad Social en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Fue además administrador judicial responsable del área de gestión comercial y empresarial de la empresa OCA SRL, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Formó parte de la creación de COFELCO, Consejo Federal de Legisladores Locales de Argentina, donde ocupó la vicepresidencia segunda, y fue responsable de la capacitación a nivel local y provincial, además de nacional, a través de diversos congresos. Se desempeña como coordinador general de gestión de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina, ya tenemos al doctor Pablo Gianivelli en el estudio. Vamos a preguntarle a fondo, ¿qué está pasando en Juntos por el Cambio? ¿Tienen ganas de ser gobierno o creo que tienen ganas de pasar? Porque realmente están dinamitando todo. Hacemos una pausa, no se vayan. Enseguida estará Carlos Germano con nuestro invitado. Bueno, prometido es deuda. Pablo Gianivelli, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer, como siempre. No, muy bien, pero te invité de última porque un poco queríamos hablar de lo que está pasando en Juntos por el Cambio. Claro. O sea, ver qué sucede, cómo sigue, en un momento muy especial, ¿no? O sea, las diferencias se ahondan y hay mucha gente que está trabajando en sentido contrario, de apaciguar, de proyectar y de generar un mensaje. Por eso estás acá. Ah, bien, te agradezco mucho. Bueno, un poco nosotros lo que planteamos desde algún lugar, desde la evolución, de la construcción de evolución, es parte de esa lógica de, no de apaciguar, sí de plantear algo que es fundamental. Si arrancamos por el principio, Carlos, que a veces se pierde, es decir, bueno, hoy la situación que vemos en el país, que vemos en la provincia de Buenos Aires, que es parte de esa lógica, es la falta de respuesta a lo que la ciudadanía pide. O sea, el problema más grave que tiene la política es la disociación esta que viene ya de larga data, pero que es lo que se ve es que las necesidades, lo que dice Pablo Nopoff siempre lo plantea, el metro cuadrado, la necesidad de todos los días, no están satisfechas adecuadamente. Cuando vos lo trasladás y ves que la política sigue muy imbuida en la discusión de los espacios y los lugares, lo que genera es reacción y genera también estas alternativas que han surgido y demás que son un poco la expresión, no tanto de una mirada de país, sino de un hartazgo vinculado a una lógica, a modelos que por ahí ven como perimidos. En ese contexto, en parte lo que intentamos plantear desde nuestro lugar es la necesidad de pensar
cómo generamos, junto con las propuestas concretas de las soluciones, también el volumen político, que no es más ni menos que tener el poder suficiente para poder ejecutarlas, ¿no? Esto de las capacidades estatales, que se habla muchas veces, una de las variables es tener el poder político para llevarlos adelante, porque si no tenés la posibilidad de interactuar, digo, y más en este canal, en este programa, si vos no tenés los actores vinculados, que son los estratégicos, a políticas que le den previsibilidad, cómo puedes pensar un país, una provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto, realmente sí hay cierta preocupación en la discusión que se está dando, y nosotros tenemos unas posiciones tomadas intentando buscar esa lógica de poder darle la mayor racionalidad posible al proceso, ¿no? No, lo que uno ve, de al menos en el análisis, es que el por qué cambiar reglas de juego, Claro. faltando tan poco, ¿no? O sea, Córdoba, estoy fundamentalmente hablando del tema Schiaretti. Córdoba vota el 25 de junio. Claro. O sea, no me parece mal la propuesta, pero me parece que esto se podría hacer a posteriori, o sea, como cualquier coalición. Lo que cuesta entender, Pablo, es el momento, el aquí y ahora. Entiendo. Me parece como que desvían este objetivo que estabas planteando, Claro. vos en este caso como dirigente de la provincia de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí, me parece que ahí tiene que ver con algo que viene saldado, y yo un poco lo pensaba en estos días desde planteos anteriores. ¿Te acordás la PASO que se le negó a Lustó con Mauricio Macri? Sí. Nosotros fuimos muy fuertes defensores de que esa PASO era virtuosa. Esa no PASO que Lustó pudo tener con Mauricio Macri en la presidencial, lo que hizo fue Alberto Fernández presidente en algún punto, porque no potenciaste esa situación. Lo podríamos poner del lado del peronismo si analizo, pero lo pongo del lado nuestro. Eso cuando lo vemos hace 2 años en la provincia de Buenos Aires, en la PASO entre el Colo Santilli y Facundo Manes, potenció la posibilidad y hizo que Juntos por el Cambio pudiera integrar la diversidad en términos electorales y poder llevarlo adelante. Y a partir de ahí creo que hay varias expresiones que no se visualizaban del todo para poder ampliar lo que era el frente de Cambiemos, Juntos por el Cambio, digo, y demás, que lo que termina un poco, si decís vos, sí puedo compartir en que los tiempos quizás no son los adecuados con el proceso, que quizás el proceso tendría que haber sido distinto, pero me parece que ahí hubo una serie de secuencias y un reacomodamiento en términos políticos que no se condice por ahí con la necesidad. Pero sí es cierto, si yo lo miro en el PRO no había tenido procesos, salvo en la ciudad de Buenos Aires, con Michetti y Larreta en su momento, en una ciudad, no había tenido un proceso de definición de candidaturas en términos presidenciales. Creo que eso hay parte de aprendizaje que se está haciendo sobre el caminar. Nosotros desde el radicalismo, te imaginas que nacimos con estos procesos, entonces tenemos una dinámica en este sentido. Y también se da una posición donde el radicalismo sigue sosteniendo, si bien es cierto que en los números no refleja como quisiésemos dos aspiraciones concretas, que es la de Gerardo Morales y la de Facundo Manes, en términos de competitividad y poder darle volumen a ese frente político. Me parece que ese contexto también influye por ahí en esto que vos rescatás de los destiempos, ¿no? Yo no creo que haya una intencionalidad de autoflagelarse o de poder hacer cuestiones distintas. Yo creo que lo que se va viendo es que esa necesidad que se planteaba casi como una utopía, es mucha utopía la palabra, pero sí como algo ideal que no se podía aplicar, cuando se va avanzando y se ve que se extreman las situaciones, algunos dirigentes ven que está esa posibilidad, y hay algunas decisiones también de otros actores que lo ven a Juntos por el Cambio como una posibilidad de generar un frente distinto más amplio. Ahí está el equilibrio de los tiempos, el equilibrio de las posibilidades, pero por eso te hacía el raconto, porque me parece que si vos lo ves en términos de estos 4 años para acá, habemos algunos espacios que venimos pregonando la necesidad siempre de la competencia, que esa competencia cuando es a partir de propuestas termina siendo propositiva, y que esa competencia lo que hace es hacer crecer al frente específico, ¿no? Poniéndole identidades sin que eso sea una cuestión que esto partido cachol y vale todo, no. Sí es cierto que quizás los tiempos de en este momento, la situación que tenemos en la política y demás, por ahí está generando más ruidos que solución en este proceso, ¿no? Yo creo también, yo coincido en el tema de la competencia.
Ahora sí veo que el 2021 no es el 2023, y fundamentalmente en tu provincia. Sí. Hoy yo creo que la competencia en Juntos por el Cambio me parece que no suma tanto como sumó en el 21. Es cierto. O sea, yo lo que veo es que la política yo la analizo en contextos. Correcto. Me parece que el contexto actual Es distinto. tiene poco que ver con el 21. Hoy yo creo que una sola lista de gobernador en la provincia de Buenos Aires potencia más a Juntos por el Cambio que una disputa como la que se está planteando, y que coincido con vos, que es específicamente del PRO, ¿no? O sea, sí. que tiene... Sin llevar responsabilidad, ¿no? Pero digo, me parece que hay un procesamiento de candidaturas presidenciales que impactan. Si hablamos específicamente de la provincia de Buenos Aires, yo en particular coincido. Digo, hay una persona que tiene la mejor imagen, que ganó una elección, que eso lo ratificó en el tiempo en términos de sostén de esa imagen, que es Diego Santilli, y que entendemos que esa situación, salvo que al radicalismo nos posibilitasen poder tener candidato propio, debería estar acompañada. Nosotros del radicalismo venimos pregonando la necesidad de potenciar ese radicalismo activo que potenció el Frente Electoral. No por una cuestión de mezquindad de cargos, sino porque entendíamos que esa era una posibilidad. También es cierto que si vos no decís, mirá, la primera situación que hay, eso coincidimos en los distintos espacios del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, hay una coincidencia en la necesidad de que este partido deja de ser testimonial, que entendemos y ganamos porque lo pudimos demostrar y la ciudadanía acompañó ese proceso de propuesta a partir del 2021, que eso podía alimentar distinto tipo de lógica en la provincia de Buenos Aires, y además venías de una derrota electoral teniendo el gobierno después de muchos años. Entonces la situación esa es primaria como una primera aproximación. Ahora, no obstante, poder poner candidatos propios y demás, si eso no alcanza para potenciar, como bien decís, y ver el análisis determinado y que vos facilites que el actual gobernador tenga más chance de reelegir y vos termines siendo funcional a esa estrategia, lógicamente, con un candidato plantado y demás, el unificar fuerzas, en plantear una provincia de Buenos Aires y poder discutir es, en definitiva, lo que hizo en su momento que María Eugenia Vidal fuera gobernadora. Entonces, poder, si lo tomamos en términos del aprendizaje histórico, me parece que es fundamental en este sentido poder aprovechar una figura instalada que tiene la capacidad de diálogo y de consenso respectivo, porque lo ha demostrado en términos del día a día, de cómo construye, como Diego Santilli, poder potenciar una figura que pueda poner al frente de Juntos a la cabeza de la provincia de Buenos Aires y volver a poder reproducir el aprendizaje de la gestión anterior. Digo, hay aprendizajes asumidos, hay peleas de fondo que están planteadas, que se centran en 3 ejes concretos y que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver específicamente con lo productivo de la provincia de Buenos Aires, como 3 ejes centrales, y que hay coincidencia en esa lógica, y me parece que nos está faltando, sí, inteligencia electoral, si queremos llamarlo así. Yo no me pongo, ¿no?, en nada del típico, pero sí a todos aportar esa inteligencia electoral para poder fortalecer esa mirada de candidato único y que pueda representar competitivamente al frente, ¿no? Y aparte con otro escenario que no se daba en el 21, es que es la aparición de como un actor importante en este proceso electoral, que es Javier Milei, ¿no? Y por eso, con más razón. Creo Claro. que ahí tenés una situación, porque digo, ahí vos tenés 2 miradas. Vos podés decir, en términos de la cercanía o lo que querés asociar, que lo de Milei le quita más a Juntos por el Cambio, ¿no? Pero la verdad que lo que termina consolidando es la división de la posibilidad de la oposición a un peronismo que siempre ha sido representativo y ha tenido el bastión en términos electorales en la provincia de Buenos Aires, y vos lo tenés siempre expresado. Cuando eso se fracciona en términos de la oposición, a quien beneficiás es al oficialismo de turno, en este caso a la propuesta de Kicillof. Entonces, en algún punto, con más razón, amerita que piense seriamente, que busquemos alternativas electorales que potencien esa lógica. ¿Bien? Sí, yo coincido que el tema de la ingeniería y la inteligencia electoral en este momento es de suma importancia, porque vuelvo a repetir, es una elección muy, muy difícil, una elección, te diría, que te marca
lo que viene en la Argentina. O sea, me parece que hay muchas expectativas puestas, pero yo lo que estoy viendo, Pablo, es que les está costando a todos, no es solamente un problema de Juntos por el Cambio, llegar a la gente. Así. O sea, yo miraba días pasados el acto en Bransen de Axel Kicillof, que una ciudadana se presentó, y el temor que hubo en ese momento, después dijeron que se temía un atentado. Bueno, en definitiva la mujer lo que estaba planteando es educación y salud, que son dos ejes claros de la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, lo marco como modelo de esta cosa de la disociación que bien planteabas al principio. Claro. Me parece que la política sigue quedando muy encerrada, muy endogámica, y sin mirar cuando tienen propuesta, porque me consta que tienen propuesta. Claro, pero te hago un ejemplo. Nosotros hoy trabajamos un tema como justicia. Vos decís la justicia, bueno, ves los tribunales y demás. Pero la verdad que el acceso a la justicia tiene que ver con cosas más llanas. ¿Bien? Y cuando ves el conurbano, el 66% de los ciudadanos del conurbano entienden que no tienen acceso a las cuestiones de justicia. ¿A qué le llamamos justicia? A poder solucionar sus problemas laborales. Entonces vos tenés que recurrir a alguien, a un tercero, a poder solucionar los temas de salud. Ni que hablar de la cuestión de documentación, trámites del Estado y demás. La familia. El tema de familia, violencia de género, un poco se pone por afuera porque es un nicho muy fuerte. Entonces vos tenés que el 66% siente que no tiene atención de sus problemas jurídicos. En definitiva es no acceso a derechos. Eso, cuando lo traspolás a otros lugares, o programas que tiene el gobierno de la provincia, que están en informes, el 93% de 30.000 abordajes que tienen en 3 o 4 programas que son vinculado a la justicia, plantea que no tienen acceso a la justicia. Pero no el acceso a la justicia, vuelvo a repetir, en el concepto voy a tribunales y soluciono, no, mucho antes, en términos del Estado interviniendo para poder garantizarte el día a día. Entonces, cuando eso vos lo llevás, si hablamos de la producción, no tengo los datos finos, estamos trabajando con algunas cuestiones puntuales y demás, pero termina sucediendo prácticamente lo mismo. Es decir, bueno, cómo yo invierto, genero condiciones, me planto, después tengo resistencias, trámites, el Estado no logra establecer, cuestiones que yo cuando las hablás, hace no sé cuántos años que las venimos hablando. A mí me pasa eso, ¿viste? Vos hablas de la política pública y bueno, y ahí esa situación es la que genera el hartazgo en algún punto. Es decir, bueno, estamos acá. Ni siquiera digo lo que se paga o no, digo, vos tenés una estructura que tiene que solucionarte problemas. El Estado tiene que poder facilitar para poder acceder a los distintos servicios que tenés para el día a día. Y me parece que esa concepción termina perdiéndose en estas lógicas. Una cosa es lo que bien vos rescatás de la ingeniería electoral, otra es decir, bueno, cómo esas propuestas las podés instrumentar. Me parece que lo que no estamos viendo es cómo construir ese poder real para poder generar las condiciones de transformación que son fundamentales, ¿no? Hacemos una pausa y Fantástico. Seguimos. Tengo una preguntita más para hacer. Dale, perfecto. Pablo, los tiempos se empiezan a achicar. O sea, el 13 ya estás a una semanita y el 24 son un poquito más de 2 semanas. ¿Crees? Porque hay inversiones de todos lados. Es más, hoy los diarios de esta semana, muchos hasta se plantean la posibilidad de 2 espacios dentro de Juntos por el Cambio. ¿En lo personal pensás que hay espacio para eso o son las
las dinamitas que se generan siempre previo a todo cierre, ¿no? A mí me preocupan algunos excesos. En Santa Fe me parece que ha habido algún exceso de algunos de los sectores. Creo que hay límites que no está bueno traspasar en esta lógica de la campaña con el Twitter. Vos que sos un profesional del tema, esta de decir, bueno, meto o hago campaña negativa y demás. Lo de la campaña negativa en algunos extremos me parece que lo que termina siendo es contraproducente, no solo para el frente electoral, sino para la propia política. Y me parece que esos excesos lo estoy viendo en algunas declaraciones, ¿no? Que algún candidato presidencial hable del otro que responden a un actor de otro partido, o que digan que alguien está asociado a alguna situación determinada, compleja como en Santa Fe. Me parece que no ayuda, no tiene sentido en esta, y lo que hace es generar mayor beligerancia en términos de la posibilidad del acuerdo. Porque también en términos prácticos, olvídate de cualquier tipo de análisis. Después, cómo vos generás un frente electoral que gobierne. El ejemplo de la interna, la PASO entre Santilli y Manes, fue muy respetuoso aún en las diferencias en ese sentido. O por lo menos yo no recuerdo que hubiese situaciones que pusiesen en jaque cuestiones personales o de conductas y demás. Sí, visiones políticas contrapuestas en algunos puntos, diversas, digo, eso que me parece novedoso. Haciendo esta aclaración, me parece que después lo que prima en el final, me parece también la racionalidad y la ingeniería electoral y la inteligencia política. Digo, hoy seguir fragmentando una posibilidad de propuesta tiene dos alternativas. Digo, por ahí alguna dirigente nacional plantea que cuando hablaba, viste que Carrió comentaba de Macri, sí, de que con todo de expresidentes que han sido contraproducentes con lo que es la posibilidad de una sucesión y que terminan boicoteando esa posibilidad. Yo no creo en esa situación. Me parece que hay un planteo en donde hay una responsabilidad más allá de la competencia. Digo, todos aquellos que hacen política, aunque no se vea, tienen una vocación de transformar de acuerdo a su visión. Me parece que yo siempre creo en esa situación en el fondo, y en este sentido en Juntos por el Cambio lo que veo es que, más allá de las tensiones y demás, no digo que sea fuegos artificiales, creo que hay cuestiones que terminan mellando, porque no es gratis las cosas que se plantean, pero sí me parece que o aspiramos, o es casi un deseo personal, que prime la racionalidad en términos de las diferencias, plantearlas donde hay que plantearlas, poder generar las condiciones respectivas y que eso pueda ser una alternativa real para la ciudadanía. Porque en definitiva lo que estamos mostrando es que si no tenemos la capacidad de la discusión previa de un cierre de listas, llegar a acuerdos, ¿te imaginas cuando tenés que tomar decisiones? Es muy complicado. Aparte lo que se ve es que, digamos, el periodismo posó mucho el conflicto en el PRO, claro, en las diferencias del PRO. Claro. Yo lo que empiezo a ver también es mucha diferencia en el radicalismo. O sea, claro. Digamos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, claro, provincia de Buenos Aires, me parece como que sí, empieza a haber diferencias con el Comité Nacional, ¿no? O sea, bien, creo que no creo que llegue a situaciones extremas, pero que hoy lo que se percibe es, digamos, como que la prioridad son las diferencias, no son los consensos. Pero te hago un resalto ahí, si me permitís, en términos más de parroquiales. La provincia de Buenos Aires, el sábado pasado tuvimos una convención donde todos los espacios políticos coincidimos, más allá de las diferencias particulares, en una mirada, en donde se volvió a ratificar esto que te decía de si tenemos posibilidades de competencia y eso suma con candidato propio, y hay 3 posibles precandidatos que han estado en este tiempo, está bien, y si no, si eso no fuese posible, tenemos una mirada de candidatura única de Juntos por el Cambio que potencie la fuerza en términos provinciales. Estos 2 aspectos en este sentido. Entonces hay una mirada. Yo creo que Mendoza tiene bastante unificada la construcción del radicalismo. Sí hay una disputa muy marcada en Santa Fe. Nosotros estamos acompañando a Maxi Puyaro, que mostró gestión, que se compromete con la provincia, que viene teniendo una lógica propositiva y una pelea muy rígida con el flagelo del narcotráfico en la provincia, que me parece que lo distingue. Y
Y Córdoba también mostró en las diferencias la capacidad de articular, desde el acuerdo y el buen proceso que hicieron entre Rodrigo de Loredo y jueces para definir quién era candidato a gobernador y quién iba por la capital, digo, y la construcción de esas propuestas. Yo te marqué Córdoba, porque fue muy duro el documento del presidente de la Unión Cívica Radical, claro, que a su vez es candidato a vicegobernador. Claro, de juez. Claro. Como que marcó mucha diferencia con el Comité Nacional. No, está claro. Y digo, lo que sí está pasando es que estas situaciones, cuando vos lo traspolás a lo nacional, sí hay una situación en donde, hoy que veo, si vos haciendo un análisis junto con lo que estás planteando, es que sí nos está faltando o está emergiendo algo que está latente en la política argentina hace mucho tiempo. Digo, desde la ruptura del bipartidismo y pasar a los biferentismos, y ahora ni siquiera biferentismo, podemos hablar de tercios en la política, lo que termina pasando es que los partidos nacionales se les complejiza mucho generar esto de la federación. Terminamos teniendo esto de las autonomías, no solo municipales, pero sobre todo provinciales, muy marcadas. Entonces vos ves una tendencia en donde cada provincia define su realidad y después ve cómo discute en términos nacionales. Y me parece que esa situación, que por ahí la soslayamos, termina siendo construcciones más de abajo para arriba que de arriba para abajo. Si lo veo, el número me lo podés corregir vos, pero digo, lo que ves que la política lo que traduce es este desencanto con la democracia en algún punto. Es decir, bueno, los dirigentes políticos hoy medís 20 puntos y es un montón. Antes los candidatos a presidente tenían que medir mucho más para poder ser candidateables. Hoy estamos en ¿cuántos puntos? 18, 20, y le estoy poniendo. Eso también muestra una fragmentación que hace que lo nacional no ordene lo provincial, sino que es al revés, que lo provincial potencia en términos nacionales, y creo que parte de lo que le pasa al peronismo también. Si vos ves la Liga de Gobernadores y demás, es lo que está intentando sostener una situación que nacionalmente lo que hace es te tira para abajo. No digo que Juntos pase eso nacionalmente, sí que no ordena lo nacional en la dinámica que teníamos antes practicada. Hoy lo provincial termina teniendo una postura y todas las discusiones terminan también siendo, por suerte me parece, mirando la particularidad. Si lo llevamos a política pública está fantástico, porque la verdad que en la provincia de Buenos Aires lo que tenemos que ver es cómo planteamos políticas regionales que atiendan los sectores. Si no tenemos políticas centralizadas que lo que hacen es desatender cada una de las particularidades de nuestra provincia, que es inmensa, ¿no? Y creo que el planteo que estás haciendo es tal cual. Es como que hoy los territorios pasaron a ser más importantes que la nación, y los jefes territoriales juegan en defensa de su territorio. Está bien. ¿Está bien? Claro. No hay una mirada, ¿cuál es lo complejo? No hay proyectos nacionales. Exacto. El proyecto nacional termina siendo formal. No es real. Si lo ves, estoy medio drástico con el planteo, pero me parece que en el fondo es eso. Sí. Es decir, cada cual atiende su juego en el mejor de los sentidos, de defender lo propio, de defender la situación. Si lo asociamos un poco más y hacemos una vinculación, me parece que tiene que ver también con esto, que la política está distanciada. Entonces el que tiene que poner la cara es el que está en el día a día, ¿viste? Y esta política de cercanía lo que te lleva es a que vos tenés que hacerte responsable. Y si yo me hago responsable y vos no me das la respuesta, yo me comprometí. Entonces hay una dinámica que creo que mejora en el fondo. Lo que falta sí es una mirada nacional que englobe, y creo que ahí es una tarea que ese es el gran desafío. Me parece. Sí, yo coincido que hoy, por ejemplo, esa primera mirada que es el intendente, vos tenés hoy los intendentes cada vez con más roles y cada vez resolviendo problemas que por ahí hace 15 o 20 años atrás no estaban, ¿no? Es así, es clarísimo. Y lo ves en términos de los diseños institucionales. Me parece que hoy la política un poco empieza a pasar por ahí, y son estos ruidos que se generan, de tener ruidos donde la lógica de partidos nacionales existe, nosotros somos parte de eso, que se respeta, pero ese respeto también tiene que ver con la practicidad. Es decir, mirá, si el respeto me lleva a que es más importante el partido que la realidad que tengo que solucionar, y a veces lo pongo en cuestión. Y esto me parece que está un poco latente en términos de la organización. Pablo, se nos acabó el tiempo. Un placer. Te agradezco mucho. Un placer. Bueno, espero que tengan un cierre lo más tranquilo posible, y voy a hacer un placer. el dato. Dale, genial. Gracias. Un placer.
Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy creo que marca lo que está pasando en la política argentina. Primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, la coalición de Javier Milei. Es la economista Diana Mondino. Le preguntaron en un café, en una reunión privada, cómo era Javier Milei. Y la candidata dijo, la verdad que yo no lo conocí en esa reunión, tuvimos muchas coincidencias, tuvimos bastantes disidencias también, y no lo volví a ver. Después recibí un llamado del candidato a presidente de la República y me ofreció la primera candidatura a diputada nacional por la capital federal. Ergo, en todas las coaliciones, indudablemente, el nivel de improvisación que estamos viviendo aterra con las preocupaciones que hoy está teniendo la ciudadanía argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me parece que fue un programa completo. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es Futurar, pensar y hacer.